Vamos a hablar el día de hoy sobre los accidentes morfológicos de las piezas dentarias. Básicamente, las piezas dentarias tienen dos grandes grupos de accidentes morfológicos: elevaciones y depresiones. Y ambos grupos pueden dividirse en dos subgrupos: lineales y circunscritos. En esta oportunidad vamos a hablar de las elevaciones. Como dije anteriormente, las elevaciones las podemos dividir en dos grandes grupos: elevaciones circunscritas, que son aquellas elevaciones que presentan un límite más o menos bien definido, y elevaciones lineales, que son aquellas elevaciones que tienen una forma de raya, una forma de fila o una forma de sendero. Entre las elevaciones circunscritas encontramos la cúspide, el tubérculo y el cíngulo. Y entre las elevaciones lineales encontramos el borde o los bordes, el reborde, que puede ser reborde marginal, reborde cuspidio o reborde mediano lingual, y finalmente la cresta. Entonces, en resumen, podemos decir que las elevaciones las podemos dividir, como dije antes, en dos grupos: las elevaciones circunscritas, en las cuales encontramos cúspide, tubérculo y cíngulo, y las elevaciones lineales, donde tenemos borde, reborde, reborde proximal o marginal, reborde triangular, reborde cuspidio y finalmente cresta. Definamos entonces la elevación circunscrita más grande de todas, y es cúspide. Cúspide es una elevación circunscrita de forma piramidal que está formada por 4 vertientes, 2 oclusales y 2 hacia las caras libres, y que la encontramos localizada en la cara oclusal de todas las piezas posteriores, no importando que sean molares o premolares, primarias o permanentes. La otra característica morfológica importante es que la parte más alta de una cúspide se conoce con el nombre de vértice. En las piezas anteriores y en lo que yo llamo las piezas de transición, que son los caninos, también su borde incisal no tiene una forma recta, sino que está formado por dos brazos. A este borde incisal de los caninos también se le conoce con el nombre de cúspide. ¿Cómo se nombran las cúspides? Primero, en aquellas piezas en las cuales solo presentan dos cúspides, se nombra la cúspide de acuerdo a la cara libre que se encuentre más cerca. En este caso de la diapositiva encontramos un segundo premolar inferior, la parte que se encuentra pegada al labio o la parte que se encuentra más cerca de la cara bucal sería la cúspide bucal, y la parte o la cúspide que se encuentra opuesta a ella sería la cúspide lingual. En el caso de aquellas piezas que presentan más de dos cúspides, como es la gran mayoría de molares, se nombra primero la cara proximal que se encuentre más cercana y posteriormente la cara libre. En este caso encontramos un primer molar superior. Entonces,
La cúspide que se encuentra más cerca del premolar, que sería más cerca de la parte mesial, se llamaría cúspide mesiobucal. En esta misma pieza, la cúspide que se encuentra más lejos se llamaría distobucal. La que se encuentra opuesta a la cúspide mesiobucal sería la cúspide mesiolingual, y la cúspide más lejana y que se encuentra más cerca del paladar sería la cúspide distolingual. Definamos entonces tubérculo. Tubérculo es una elevación circunscrita que la podemos encontrar en cualquier cara de cualquier pieza dentaria, no importando que fuera permanente o preliminar. Por ejemplo, aquí vemos un tubérculo que se encuentra en la cara lingual de un incisivo lateral superior. Generalmente los tubérculos también tienen nombre, que lo vamos a ver posteriormente. Otra característica muy importante de los tubérculos es que en la gran mayoría de ellos solo encontramos esmalte, no encontramos dentina, y que además no son muy frecuentes. En este caso estamos viendo un tubérculo que se encuentra en la cara oclusal de un primer premolar superior y en la cara oclusal de un segundo premolar superior. En este caso encontramos un tubérculo que se localiza en la cara bucal de un segundo molar inferior primario, y en este caso encontramos un tubérculo que lo localizamos en la cara lingual sobre la cúspide mesiolingual de un primer molar superior permanente. La diferencia más importante que existe entre un tubérculo y una cúspide, primero es la frecuencia, es decir, todas las piezas posteriores, no importando que sean de la dentición preliminar o permanente, todas las piezas posteriores van a tener cúspides, todas. En cambio, los tubérculos van a aparecer en algunas oportunidades y en otras oportunidades no aparecen en las piezas dentarias. Un tubérculo es como una caracterización que puede presentar alguna pieza dentaria. Además, cada uno de los tubérculos se encuentra en piezas específicas. Eso ahorita no lo vamos a definir con profundidad, porque cuando ya tengamos o cuando ya comencemos a hacer una descripción de las piezas dentarias, vamos a decir si en alguna cara de estas piezas podemos encontrar un tubérculo. Lo importante o la diferencia más significativa entre tubérculo y cúspide es, sin ninguna duda, la frecuencia, y también que en los tubérculos generalmente solo encontramos esmalte y no encontramos dentina. Vamos a definir ahora la última elevación circunscrita, que es cíngulo o cíngulo. Cíngulo o cingulum es aquella elevación circunscrita que se encuentra localizada en el tercio cervical de la cara lingual de todas las piezas anteriores, no importando que sean superiores o inferiores, o no importando que sean preliminares o permanentes. Todas las piezas anteriores, absolutamente todas, presentan cíngulo, y el cíngulo siempre se localiza en el tercio cervical de la cara lingual. Aquí podemos apreciar el cingulum de todos los dientes anteriores, estos serían anteriores superiores,
En la diapositiva siguiente serían el cingulum de todas las piezas anteriores inferiores. Aquí sería el cíngulo de un canino y de un lateral superior. Y en este encontramos el cingulum de los laterales, centrales. En este caso son piezas superiores. Lo que nos debe quedar absoluta y totalmente claro es, uno, que no existe ni existirá jamás una pieza anterior que no tenga cíngulo. Dos, que el cingulum siempre se localiza en el tercio cervical de la cara lingual de la pieza anterior, no importando que sea superior o inferior o que sea preliminar o permanente. Todas las piezas anteriores, superiores o inferiores tienen cíngulo, todas. Lo que no tienen o lo que pueden presentar el cingulum en alguna variante es que pueden en algunos casos tener unas prolongaciones hacia incisal. Esa parte la vamos a ver de una forma más detenida cuando hagamos la descripción de las caras linguales de los dientes anteriores. Ahí es donde vamos a definir y vamos a ver que pueden haber ligeras variaciones del cíngulo. Algunos cíngulos no van a tener prolongaciones y otros sí van a tener prolongaciones. Lo importante para concluir es cíngulo, donde lo localizamos, tercio cervical, cara lingual de todas las piezas anteriores, superiores o inferiores, preliminares y permanentes. Hablemos entonces de la primera elevación lineal, y esta es borde. Borde es una elevación lineal que se forma por la unión de dos caras o dos superficies en una pieza dentaria. Todas las caras libres de todas las piezas, no importando que sean anteriores o posteriores, superiores o inferiores, todas las caras libres presentan 4 bordes. Sin embargo, las caras proximales de las piezas anteriores, superiores o inferiores, permanentes o preliminares, presentan únicamente 3 bordes. Y en las piezas posteriores, no importando que sea una cara oclusal, una cara libre, bucal o lingual, o una cara proximal, mesial y distal, todas las caras o todas las superficies de las piezas posteriores, superiores o inferiores, permanentes o preliminares, presentan 4 bordes, todas. Aquí tenemos una diapositiva de un incisivo lateral superior. Vamos a ver los 4 bordes que presenta. Con negro marcamos el borde cervical, con azul marcamos el borde mesial, con rojo marcamos el borde incisal y con verde vamos a marcar el borde distal. A continuación está una imagen de una cara proximal de un incisivo central inferior. Con negro marcamos igual el borde cervical. Con azul, en este caso, vamos a marcar el borde bucal. Y con rojo vamos a marcar el borde lingual. Es decir, en una cara proximal de un diente anterior solamente encontramos 3 bordes. Esta es una cara, la imagen presenta una cara bucal de un primer premolar superior. Con negro marcamos el borde cervical. Con azul el borde distal. Con rojo el borde mesial. Y con verde marcamos los 2 brazos que forman el borde oclusal.
Esta es una cara proximal de un primer premolar superior. Igual tiene 4 bordes. Con negro marcamos nuestro borde cervical. Con azul marcamos nuestro borde bucal. Con verde marcamos el borde lingual. Y con rojo el borde oclusal formado por el contorno de las cúspides. Es decir, en los dientes anteriores, las caras libres tienen 4 bordes, las caras proximales tienen 3. En las piezas posteriores, no importando que sean premolares o molares, superiores o inferiores, todas las caras de todas las piezas tienen 4 bordes. Cuando hablamos de borde y cuando hablamos del borde que se encuentra en las caras proximales de las piezas, no importando que sea una pieza anterior o una pieza posterior, a este borde cervical se le conoce con el nombre de escotadura. Es decir, escotadura no es más que el borde cervical en una cara proximal, no importando que la pieza sea una pieza anterior o posterior. En este caso estamos viendo dos piezas anteriores, un canino y un central superior, y lo que hemos dibujado con color rojo, con una línea roja y con una línea negra, es el borde cervical en una cara proximal, y a esto se le llama escotaduras. Igual, si lo miramos, cuando hablamos de escotadura, lo que estamos hablando realmente es aquella elevación lineal que se encuentra localizada en la cara proximal de cualquiera de las piezas, no importando que sea una pieza anterior o una pieza posterior. En este caso, en la imagen vemos un primer molar superior y con negro vamos a marcar la escotadura. En este caso, en este molar superior, la escotadura es casi recta. En la siguiente imagen es la cara proximal de un primer premolar superior también, y la escotadura es ligeramente más convexa hacia la corona. El siguiente es un canino superior, donde la escotadura es más convexa también hacia la corona, si lo comparamos con el premolar y con el molar. Y finalmente, donde se encuentra la escotadura más convexa hacia la corona, es en los dientes anteriores. En este caso es un incisivo lateral inferior, donde miramos que la escotadura es más convexa hacia la corona. Lo que queremos decir en conclusión es: escotadura no es más que el borde cervical que encontramos en todas las caras proximales de todas las piezas dentarias. Probablemente una de las elevaciones lineales que nos cuesta un poquito más a veces entender es lo que se llaman rebordes. En este caso vamos a hablar del reborde proximal o reborde marginal. Reborde, para que tengamos una imagen más clara y más precisa de qué es como que fuera un túmulo, de los túmulos que miramos en las carreteras para que la gente no vaya a una gran velocidad. Entonces, cuando hablamos de reborde proximal o de reborde marginal, estamos hablando de aquella elevación tubular o de forma de túmulo que se localiza en la cara lingual de las piezas anteriores y en la cara oclusal de las piezas posteriores. Todas las piezas anteriores en su cara lingual presentan dos rebordes proximales. ¿Por qué dos rebordes proximales? Porque solo hay dos caras proximales, una mesial y una distal, y eso le da el nombre a cada uno de los rebordes.
en la cara lingual de las piezas anteriores, superiores o inferiores, permanentes o preliminares, solo encontramos dos rebordes proximales o rebordes marginales. Reborde proximal mesial y reborde proximal distal. También se puede llamar de una forma correcta solo el nombre reborde y la cara que es proximal que se encuentre más cerca. Es decir, se puede decir reborde proximal mesial o reborde mesial o reborde marginal mesial o reborde mesial. Se puede decir de las dos maneras. En el caso de las piezas posteriores, los rebordes proximales o marginales se encuentran únicamente en las caras oclusales. Y al igual que en la cara lingual de los dientes anteriores, solo hay dos: un reborde proximal mesial y un reborde proximal distal. No pueden haber más de dos rebordes proximales o marginales porque no hay más de dos caras proximales. Solamente hay dos, mesial y distal. En conclusión, el reborde marginal o reborde proximal lo encontramos única y exclusivamente en la cara lingual de todas las piezas anteriores, superiores o inferiores, preliminares y permanentes, y en la cara oclusal de todas las piezas posteriores. No encontramos rebordes proximales en ninguna otra cara que no sea lingual de anteriores y oclusal de posteriores. Cuando hablamos de la elevación lineal, que se conoce con el nombre de reborde triangular, tendríamos que decir que es un accidente morfológico exclusivo y único de encontrar en la cara oclusal de las piezas posteriores. Por definición, reborde triangular es aquella elevación lineal que se forma en la unión de las dos vertientes oclusales de una cúspide y que van del vértice de la cúspide al fondo de la cara oclusal. Es decir, cada una de las cúspides de una pieza tiene un reborde triangular. Por lo tanto, en una pieza que tenga dos cúspides va a tener dos rebordes triangulares. En una pieza que tenga tres cúspides va a tener tres rebordes triangulares. El número de rebordes triangulares va a ser siempre igual al número de cúspides que presenta la pieza. A diferencia de las otras elevaciones lineales, encontramos una elevación lineal también de forma tubular, pero que no se presenta siempre en todas las piezas. Esta elevación lineal se conoce como cresta. Cresta, por definición, es la unión de dos rebordes triangulares, y esta unión de los rebordes triangulares va a ser generalmente o siempre de una cúspide bucal hacia una cúspide lingual. En algunos casos, como el que estamos viendo en la imagen de esta pieza, esta es un primer molar superior permanente. En este caso, lo que está delineado con una línea negra es lo que se conoce con el nombre de cresta oblicua, que es la unión del reborde triangular de una cúspide lingual con una cúspide bucal. En este caso, en el primer molar superior permanente, en esta pieza sí siempre vamos a encontrar esa cresta, que se conoce con el nombre de cresta oblicua. Sin embargo,
En la otra imagen vamos a apreciar un primer premolar inferior. En este caso, la cresta se llama cresta intercuspidia y está uniendo el reborde triangular de la cúspide bucal con el reborde triangular de la cúspide lingual. En esta pieza, en el primer premolar inferior, no siempre tiene cresta. Puede existir, y existen de hecho, primeros premolares inferiores que tengan cresta o que no tengan cresta. Por esa razón, esta elevación lineal en algunas piezas, como en los primeros premolares inferiores, puede o no puede aparecer. Finalmente, hace muchos años se conocía a esta elevación tubular que recorre la cara lingual de los caninos como cresta lingual. Desde hace algún tiempo yo la renombré y le coloqué el nombre de reborde mediano lingual. ¿Por qué razón? Porque el canino no tiene dos cúspides. Las cúspides del canino solo tiene una. Y entonces no cabe la definición de cresta. Sin embargo, la definición de reborde sí, porque es una elevación tubular. ¿Por qué mediano? Porque se encuentra en la mitad del lóbulo mediano. ¿Y por qué lingual? Porque se encuentra en la cara lingual. Por esa razón, yo le nombro como reborde mediano lingual. Sin embargo, en algunos otros morfologistas y algunos otros libros de morfología y anatomía dental, van a encontrar ustedes o pueden encontrar ustedes que a este accidente que puede encontrarse en algunos caninos, no todos los caninos lo presentan, le llaman cresta lingual en los caninos. Ese es un nombre incorrecto porque no llena la definición de lo que es una cresta. El nombre correcto es reborde mediano lingual. Algunos caninos lo presentan y otros no. Cuando observamos las cúspides de los molares y las cúspides de los premolares y la cúspide de los caninos, por la vista bucal o por la vista lingual, podemos observar que esa cúspide está formada por dos segmentos o por dos brazos. Esos segmentos o esos brazos que forman a la cúspide y que al unirse dan origen al vértice o a la punta de la cúspide se conoce con el nombre de reborde cuspidio. Bajo esa premisa, entonces, cada una de las cúspides de las piezas dentarias presentan dos rebordes cuspidios, un reborde cuspidio mesial y un reborde cuspidio distal. El nombre de los rebordes cuspidios va a estar dado tomando en consideración cuál es la cara proximal que se encuentre más cerca a ellos. También los rebordes cuspidios son conocidos como brazos de la cúspide. Es correcto decir reborde cuspidio o brazo de la cúspide. Y en la unión de los dos brazos o de los dos rebordes cuspidios se encuentra la parte más alta que presenta la cúspide o que presentan las cúspides y que se conoce con el nombre de vértice.